Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, un esfuerzo de su canal Católico San José para estar con ustedes y compartir un poco de la doctrina cristiana en el marco de la celebración del Año de la Fe, que a propósito ya nos vamos acercando ya al final de este año, que providencialmente fue convocado por el Papa Emérito Benedicto XVI. El próximo 24 de noviembre estaremos concluyendo el Año de la Fe, pero concluyéndolo a manera solamente simbólico o de estructura. Sin embargo, el Año de la Fe se prolonga en nuestras vidas, seguir alimentándonos, porque esto fue una motivación para encender nuestros corazones por el amor a la Iglesia. Iniciamos pues con las meditaciones del Papa Francisco sobre los Evangelios diarios, San Lucas 13 del 18 al 21. Y nos dice el Papa que la hermosa visión de Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva, y después de la ciudad santa que desciende de Dios, todo es nuevo, transformado en bien, en belleza, en verdad. No hay lamento y ya no hay luto. Esta es la acción del Espíritu Santo que nos trae la novedad de Dios. Viene a nosotros y hace nueva todas las cosas. Nos cambia, nos transforma. El Espíritu nos cambia y en la visión de San Juan nos recuerda que estamos todos en camino hacia la Jerusalén del cielo, la novedad definitiva para nosotros y para toda la realidad. El día feliz en el que podremos ver el rostro del Señor, ese rostro maravilloso, tan bello del Señor Jesús. Podremos estar con Él para siempre en su amor. Su Santidad Francisco, del 28 de abril del 2013. Bien, después de haber tenido esta hermosa locución del Papa, vamos a dar inicio a la catequesis, el encuentro de hoy. Hemos estado insistiendo mucho sobre un tema, es el tema sobre los sacramentos. Y también sobre los signos y sobre los símbolos para poder llegar en sí mismo a su estructura, a sus conceptos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que en el numeral 1145 o 1145, que una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos, según la pedagogía divina de la salvación. Su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura nueva. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Bien, ¿qué decir con todo esto? Toda la celebración sacramental está entretejida de signos y símbolos, parte también de nuestra propia experiencia. Mientras nosotros los católicos despreciamos los sacramentos o no los valoramos, otros no creyentes buscan cómo sustituirlos. ¿Por qué? Porque eso va intrínsecamente ligado pues a nuestra naturaleza. Nosotros necesitamos de signos y símbolos también, basta de nuestras expresiones para podernos comunicar con los demás, para darnos a entender. Y en este proceso de la encarnación del Señor en la historia, también Él entra en nuestros corazones, en nuestras experiencias, para darle significado a toda nuestra existencia. De ahí el valor de los sacramentos. Veamos, la realidad muchas veces puede ser que está entretejida también de misterios y hay cosas que no las podamos entender. Sin embargo, no todo se puede dar a explicar. En los sacramentos, por ejemplo, estar detallando cada uno de los significados de los signos o de los símbolos que hay en ellos, podemos reducirlo a un mero concepto y no llevarlo simplemente a las experiencias. La experiencia de fe que nosotros los cristianos necesitamos, esa experiencia, ese encuentro con el misterio, ese encuentro con el Señor de persona a persona y que se hace realidad en estos canales visibles de la gracia. Bien, la fe de la Iglesia nos dice que Jesús no nos enseña solamente la vida cristiana, sino que la crea en nosotros con la acción del Espíritu Santo. Aquí es muy importante.
Además que el Señor sea el maestro, el que nos enseña, el que nos educa de manera pedagógica y nos va involucrando en esta percepción y el discernimiento entre el bien y el mal. Sin embargo, hay una operatividad intrínseca en la vida de la persona que también tenemos que saberlos discernir y descubrirlos. Cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros y va actuando sin que nosotros nos podemos dar cuenta, como es el caso milagroso de la semilla de mostaza. El reino de Dios se va construyendo poco a poco a través de valores que nosotros los identificamos muy sencillamente, como la libertad, la justicia, la verdad, el deseo de ser sincero, el deseo de ser honesto, el deseo de tener esa relación con el Señor. Y todo eso es parte de la acción y de la operatividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestra vida en Él no es solo un asunto de buena voluntad ética, el deseo de comportarnos mejor. Creemos que nuestra relación con el Señor solamente se tendría que apuntar frente a esa realidad. La entendemos con un comportarse bien, sin embargo, es más profundo que eso. Es el encuentro con el Señor y que ese encuentro también da como resultado en nuestra vida una profunda transformación del corazón, la conversión. No se trata de una mera perfección moral, es una realidad absolutamente nueva, una transformación interna. La fuente de esta nueva vida está fuera de nosotros y sobre nosotros, en Dios, pero espiritualmente, tanto en la vida sobrenatural como el mismo Dios que la otorga, se hallan en el centro de nuestro ser. También nosotros, ciertamente, que el proceso de conversión tiene que darse esa dinámica de la reconciliación. Pero para que pueda darse esa dinámica de la reconciliación, se necesita la acción de dos personas. En este caso, Dios y cada uno de nosotros. Sin esa respuesta constante que nosotros podemos dar al Señor, no es posible que se dé esta acción de Dios en nuestras vidas. El Señor necesita la disponibilidad nuestra para que Él pueda actuar en nuestras vidas y así realizar esa obra maravillosa. Como decía el Papa Francisco en la meditación, una nueva creación, un nacimiento nuevo que puede realizarse en nuestra existencia. Cuando hablamos de la vida de Cristo, según la frase de San Pablo, que dice, ni vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, esa es la experiencia del encuentro con el Señor que tiene San Pablo. Y cada uno de nosotros también podemos tener esa experiencia. Gálatas 2:20. No nos referimos a la propia alienación, sino al descubrimiento de ese nuestro auténtico yo en Cristo. Qué bonito cuando la persona se ha encontrado con el Señor y basta para poder con ella, en ese encuentro con el Señor, tomar esas mismas actitudes de Cristo. Las actitudes de Cristo como el perdón, la reconciliación. Todas esas cosas buenas vienen de la acción del Espíritu Santo. Con este descubrimiento participamos espiritualmente en el misterio de la resurrección. Como decíamos, en ese nacimiento nuevo. Pueden ocurrir en nuestras vidas acontecimientos pascuales, no necesariamente pasar a la muerte física para resucitar nuestros cuerpos. Aún en nuestra vida podemos nosotros experimentar lo que significa el acontecimiento de la Pascua, el paso del pecado a la vida de la gracia. Ese paso sincero y honesto, esa transformación que hace el Señor en nuestras vidas, aunque muchas veces puede doler porque el Señor tiene que sanar nuestras heridas, sin embargo, el fruto que se logra a través del encuentro con el Señor es maravilloso. Y ese paso experiencial de una vida de pecado a la vida de la gracia, a nosotros nos puede dar una idea de cómo sería la resurrección de nuestros cuerpos. Imaginémonos nuestro cuerpo físico ya maltratado por la descomposición a una resurrección nueva. Nosotros lo podemos experimentar ahora en nuestras vidas. Y este compartir
de la muerte y resurrección de Cristo es el mismo corazón de la fe cristiana y del misticismo cristiano. Antes de morir en la cruz, este Cristo que nosotros hemos conocido en el tiempo, en la historia, y que nos hablan los evangelistas lo que Él hizo en vida, podemos decir, pasó haciendo el bien, como nos dice la carta de San Pedro, nos muestra una insusistencia humana y física. Como Él mismo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Y al resucitar de entre los muertos, Jesús cesó de vivir solamente en sí mismo y se convirtió en la vid de la cual todos somos ramas, y expande esa gran personalidad en nosotros. Bien, nosotros podemos decir que estar convencido de esta profunda relación con el Señor y poder experimentar ya en nuestra vida el acontecimiento de la Pascua. Pero se necesita una respuesta constante y poderla ir descubriendo poco a poco cuando el hombre se reconcilia con el Señor. Vamos a esto ahora. Nos dice el Catecismo Católico que ciertamente hay signos y símbolos que significan, y esto parte de nuestra experiencia. De hecho, el sacramento es un signo. En una primera definición muy amplia podemos definir el sacramento como el signo visible que hace presente una realidad invisible, algo que no vemos, algo que no podemos palpar, algo que no tocamos. Y en una segunda definición, un poco más teológica, pudiéramos llamarle, podemos definir el sacramento como el signo eficaz que realiza y confiere la gracia que significa. Bien, esta profunda realidad y en esas experiencias que se traduce el encuentro con el Señor, solo se puede expresar a través de un lenguaje simbólico. Y esto es muy sencillo. Si nosotros nos reunimos en pequeñas comunidades, en comunidades cristianas, y deseamos expresar lo más profundo de nuestro ser, nuestro gozo, como dirá la Santísima Virgen, mi alma glorifica al Señor, y poder entender o dar a entender el significado, el gozo de lo que nosotros podemos sentir, entonces tal vez no habrán palabras con la cual podemos definir esa experiencia. Tendremos que evocar signos para que las personas puedan entender ese misterio inefable que obra en nosotros. Y así es, se hace a través del signo presente aquella realidad que nosotros no podemos observar, no podemos palpar, no podemos tocar. Así pues, la fe cristiana comporta experiencias muy fuertes y muy profundas, sobre todo en esa experiencia del amor de Dios y del amor a Dios, la experiencia del hombre y del amor al hombre. En definitiva, las experiencias más serias que puede vivir una persona. Por lo tanto, si la fe comporta esencialmente estas experiencias de las que hemos venido hablando, muy fuertes en la vida, eso quiere decir que la fe se tiene que expresar también simbólicamente. No necesariamente las palabras pueden ampliar toda la experiencia que nosotros podemos sentir en nuestro interior. No todo se hace visible, no todo lo que nosotros queremos expresar se puede expresar. Creer es un compromiso. Aquí está lo tangible, aquí está lo exigente. El creer también de esta profunda relación con el Señor también significa un compromiso de nuestras vidas. Y aquí sí implica el compromiso ético, el comportamiento. Nuestra conducta tiene que estar radicada principalmente en nuestra relación con el Señor. Las comunidades cristianas primitivas expresaron su fe en la forma que tomaron de vivir. Nos dice Hechos de los Apóstoles, qué es lo que el testimonio de la gente, qué es lo que observaba. Mirad cómo se aman, pero la expresaron también en sus formas de celebrar simbólicamente lo que se creía. He aquí la razón de ser de los sacramentos. Por eso cabe decir
con todo derecho que los sacramentos son los símbolos de la fe. Los sacramentos son encuentros con Dios y encuentros que tienen lugar sensiblemente como reclama nuestro ser corporal. Dice Santo Tomás, es connatural al hombre llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de los sensibles, a través de eso que nosotros podemos sentir, palpar o expresar. Y como el signo es el medio por el que se llega al conocimiento de otra cosa, es lógico que la santificación del sacramento tenga lugar a través de las cosas sensibles. Bien, los signos sacramentales no son unos signos cualesquiera, de esto nosotros tenemos que estar claros, que hayan sido declarados arbitrariamente instrumentos de salvación, sino que gozan de un poder evocador intrínseco. Por ejemplo, el agua, el pan, el vino y el aceite, que son los signos que más nosotros conocemos y que se hacen visibles en la realidad del sacramento, pero ellos evocan otra realidad que nosotros no podemos ver, que nosotros no podemos palpar. Pero también la palabra se hace necesaria para que exista el sacramento, la fórmula y la forma. Veamos, San Agustín, hablando del bautismo, dice: quita la palabra, que es el agua, sino agua. Pero se junta la palabra al elemento y se hace sacramento, que es como una palabra visible. Pero la palabra es necesaria no tanto para explicar el signo, sino para hacer presente la salvación en el cual el signo evoca. Por ejemplo, el agua, como toda la grandeza de su significado, purificación, renovación, limpieza, y que viene a evocar toda esa experiencia de conversión y de transformación en la persona. De hecho, esta eficacia misteriosa de los sacramentos es lo más grande de ellos, pero también lo que nos cuesta a nosotros admitir. Es fácil comprender su eficacia pedagógica, pero mucho más difícil creer en la eficacia salvífica. Y eso nos pasa. Pasemos nuestras experiencias. Por ejemplo, estamos en la celebración del sacramento del bautismo. Ponemos atención al acontecimiento que está pasando en ese momento en el ritual del sacramento del bautismo. Muchas veces nos impacientamos, el calor, la incomodidad, tal vez que pueda haber con los niños que están llorando, y eso nos distrae de la atención perceptible de lo que está evocando en ese momento toda la vida sacramental y de lo que significa ese acontecimiento de gracia para nosotros, para el niño que se bautiza, para la familia que ha venido a presentar a este hijo para el bautismo, para el padrino que se compromete con el ahijado a una vida de fe. Sin embargo, todo esto nosotros no lo tomamos en cuenta en la misma celebración porque nos distraemos mucho. Qué bonito es que podamos nosotros llegar a entender todo el significado de los signos que evocan de lo que nosotros estamos viendo y se está representando. Y esta eficacia, como dice San Ambrosio, se explicita únicamente por la palabra poderosa de Dios. Ordenó el Señor y se hizo el cielo, ordenó el Señor y se hizo la tierra, ordenó el Señor y se hicieron los mares, ordenó el Señor y se engendraron todas las criaturas. La palabra del Señor se hace eficaz. Y dijo Dios, esa palabra que hace que las cosas se transformen. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y así pues, esa palabra evoca un misterio de salvación. Sin embargo, es muy distinto a lo que quizás podemos nosotros conocer como magia. Eso es totalmente distinto. En la magia hay una experiencia muy ínfima, muy, digamos, que no llega a la experiencia del sacramento. Hay en magia en un determinado comportamiento cuando el individuo está persuadido de que si ejecuta exactamente el rito
y se recitan al detalle las fórmulas que acompañan ese rito, entonces se consigue automáticamente lo que él desea obtener. Está la persuasión de índole psicológica, y la magia no dice nada en relación con el comportamiento ético, ni el sentido, ni el destino de la persona, que esto aquí también profundiza el sacramento. En el sacramento nosotros no estamos persuadidos que va a suceder o va a acontecer algo. Se necesita la colaboración de cada uno de nosotros. Por tanto, el sacramento no es un rito mágico. De esto nosotros tenemos como cristianos, debemos de estar plenamente convencidos. No esperemos que en los sacramentos nosotros hagamos o se transformen cosas de inmediato al significado de la palabra. No es un rito mágico. Y a veces no es que haya mala intención, nosotros nos formamos mal y no le damos la importancia o la profundidad a la experiencia de la vida sacramental. Queremos, digámoslo así, queremos que el sacramento sea un acontecimiento de magia para nosotros no comprometernos. Entonces es más fácil decir que el sacramento lo va a hacer todo, que a que nosotros podamos también llevar esa otra relación con el Señor a una obligación. Eso es lo difícil, y ahí está donde se hace visible lo invisible del misterio en los sacramentos. Así pues, los sacramentos no dispensan de seguir a Cristo, sino que celebran la vida dedicada a seguir a Cristo. No vaya a ser que nos vaya a pasar, como dice San Juan en el capítulo 1:11, ese drama tan doloroso de la humanidad, donde dice: vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Sino que nosotros tenemos que llevar a la experiencia viva este comportamiento ético, moral, de las exigencias, de lo que significa el seguimiento del Señor, y así entenderemos con mucha más profundidad el misterio en la vida sacramental. Sacramentos. Dios nos dio el precioso don de la vida y la enriqueció con el don de la fe. Alimentamos esta fe con la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, el compromiso con la comunidad y con la misión. Y la celebramos por medio de significativas expresiones, ritos, gestos, símbolos, palabras y silencios. La vida, los acontecimientos, el amor, los sueños, las esperanzas y la fe. Símbolos y celebraciones en nuestra vida. Cada día nos encontramos con objetos, personas y situaciones y vemos cómo son ellos en la realidad. Tenemos la maravillosa capacidad de dar a algunos objetos, lugares, gestos y expresiones en otro sentido, afectivo, un significado propio, un sentido religioso y evocativo. Así,
Una piedra. Una piedra puede ser el recuerdo de algo muy importante, de un hecho que sucedió en nuestra vida o de un lugar que visitamos. La bandera evoca el recuerdo de un país, la cultura de un pueblo, un grupo, la paz. El modo de mirar, de abrazar, tiene significados diferentes según las personas, las circunstancias, los lazos afectivos que cultivamos. Un collar puede ser el recuerdo de la mamá que ha fallecido o de una persona amada que está lejos. Una vela simboliza nuestra fe, la presencia de Dios, la devoción del santo o la santa de nuestra preferencia. Son innumerables los símbolos de nuestra vida, marcas, banderas, señales, alianzas. Creamos algunas cosas especiales para señalar momentos especiales como la llegada de un bebé, la celebración de un aniversario, el inicio de un amor o noviazgo, la entrega de un regalo. Nosotros somos creativos en inventar símbolos y ritos para todo. Y conservamos algunos, pues ellos tienen un significado especial y duradero. Nuestro pueblo marca con símbolos y ritos sus celebraciones. Victoria en los juegos, apertura de solemnidades, ritos de formación, ritos para recibir grados en la universidad, ritos para casarse, ritos para protestar, ritos para homenajear. Pero ¿cuál es el significado de celebrar? Al final, ¿qué es lo que celebramos y cuáles son los componentes de una celebración? Celebración significa que alguien regresa a un hecho de algo célebre, importante y marcado. Una celebración necesita tener, primero, una persona o un hecho digno de ser recordado, celebrado y festejado. Segundo, personas que valoricen esta misma persona y este mismo hecho. Tercero, una cierta comunión entre los que celebran. Cuarto, gestos y palabras adecuadas que hagan realizar la celebración. Producimos señales y símbolos con significados diferentes. Ellos nos recuerdan y nos hacen revivir situaciones, emociones y al mismo tiempo nos proyectan muchas veces para alcanzar algo. Hay señales y símbolos que para ciertas personas son más emocionantes, más fuertes. Dicen muchas cosas. La mayoría de las señales implica la presencia y la participación de otras personas, de grupos, de una comunidad, asamblea o una multitud. Expresan una identidad colectiva. Es el caso de señales y símbolos que usamos en romerías, en fiestas, procesiones, manifestaciones de apoyo o de protesta. Hay una combinación de cantos, colores, pasos acerdados. Encontramos que es importante celebrar juntos. Una de las funciones del rito es poner en marcha y alimentar nuestra emoción, nuestro caminar por la vida, nuestro compromiso y nuestro deseo de poder celebrar de nuevo. Sopla en mí, oh Señor. Sopla en mí tu espíritu, brisa serena es tu soplo de vida. Respira mejor quien te siente soplar. Sopla en mí, oh Señor, me conduzca tu mano. Dame tu mano que a veces no veo. Camina mejor quien se deja guiar. Yo te busco, Señor, con ansia de pan, de liberación, de más comunión. Sopla en mí, oh Señor. Sopla en mí, oh Señor. Ya muy pronto tendré a Jesús en mis manos. Yo te busco, Señor, con ansia de pan, de liberación, de más comunión. Sopla
sopla en mí, oh Señor, sopla en mí, oh Señor. Ya muy pronto tendré a Jesús en mis manos. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña respecto de símbolos, ritos y celebraciones? Símbolos, ritos y celebraciones en la Biblia. Todos los pueblos celebran. Tienen sus símbolos, sus ritos, sus señales de identidad. En general, el factor religioso ocupa un lugar destacado en las celebraciones, ricas en lenguaje simbólico. La Sagrada Escritura subraya la presencia de Dios como creador y defensor de la vida. Un Dios que camina con su pueblo. Esto se traduce en gestos, palabras, señales y símbolos que sobrepasan toda la historia del pueblo de Dios y tienen su culminación en Jesucristo, en las señales actualizadas por Él. Por eso, en la Biblia, las familias fueron contando de generación en generación los hechos fascinantes de Dios en medio del pueblo. A partir de esa memoria histórica, actualizaban y revitalizaban la comunión con Dios y se reforzaban los lazos de unión, características que David le daba al pueblo de Dios. La experiencia directa con la exuberancia de la naturaleza y con la soledad del desierto llevó al pueblo de la Biblia a relacionarlos con Dios, creador y providente. Se veía en la naturaleza una importante manifestación de Dios, en el desierto su ausencia, y por medio de ambos el pueblo hablaba con Dios, oraba, cantaba. Varios salmos expresan su espiritualidad. El pueblo veía la belleza, el poder y el amor del Señor en la naturaleza. Invitaba a la naturaleza y a todas las criaturas para alabar al Señor. Pero al poco tiempo, por causa de la fe, algunos objetos, alimentos, lugares y personas tuvieron significados religiosos específicos. Muchas veces una piedra, un lugar, marcaba una experiencia con Dios. Por causa de esta relación especial con Dios, estos lugares y objetos eran considerados sagrados. Ahora, sagrado significa reservado para Dios. La propia historia del pueblo fue adquiriendo sentido de fe, en el sentido de ser un pueblo escogido para ser pueblo de Dios, un pueblo sagrado, reservado para Dios. Por eso se fue creando y adaptando una imagen religiosa, cargada de símbolos y señales, para alimentar en el pueblo la fe, fortalecer la comunión con Dios y la unión entre todos, como pueblo especial. Vamos a dar algunos ejemplos. El aceite u óleo es supremamente importante para la vida, usado como alimento, pero también como remedio, fortificador y muy bueno para la salud. Debido a su importancia, pasó a ser una señal de relación de alguien, de alguna cosa con Dios. De ahí resultó la unción del sacerdote, del rey, del altar y de los objetos para el culto. Otros ejemplos: el agua, especialmente en la travesía del Mar Rojo, y también el Sinaí por las tablas de la ley, el Arca de la Alianza. El Cordero y su sangre pasaron a simbolizar la alianza de Dios con su pueblo,
Pero la alianza debía quedar grabada de forma imborrable en el corazón y vivida día a día por el pueblo. Era también un proyecto a ser construido por un pueblo fundamentado en el amor a Dios y al prójimo. Estos gestos sacramentales de tipo religioso pasaron a impregnar la vida del pueblo. Estaban presentes en la consagración de los hijos a Dios, en las celebraciones colectivas de la alianza con Yahvé, la Pascua, y en la memoria y la actualización de los acontecimientos libertadores de Yahvé. De alguna manera, estos gestos sacramentales eran realizados con relación a los ciclos de la naturaleza, como cosechas, plantaciones y estaciones del año. Sopla en mí, oh Señor, sopla en mí tu espíritu, brisa serena es tu soplo de vida, respira mejor quien te siente soplar. Sopla en mí, oh Señor, me conduzca tu mano, dame tu mano que a veces no veo, camina mejor quien se deja guiar. Yo te busco, Señor, con ansia de pan, de liberación, de más comunión. Sopla en mí, oh Señor, sopla en mí, oh Señor. Ya muy pronto tendré a Jesús en mis manos. Yo te busco, Señor, con ansia de pan, de liberación, de más comunión. Sopla en mí, oh Señor, sopla en mí, oh Señor. Ya muy pronto tendré a Jesús en mis manos. Continuamos con nuestra exposición y nuestro compartir con ustedes. Nos dice el catecismo que los signos del mundo de los hombres. Veamos, en la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar muy importante. Nosotros conocemos muchos signos que nos dan o nos transfieren un significado, por ejemplo, una señal de alto, los semáforos con sus diferentes colores, etcétera. Entonces, ahí, sin palabras, nosotros ya evocamos un significado, ya sabemos, ya lo conocemos porque se hace presente en nuestra experiencia. Pero el hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Y esto es muy sencillo. Por ejemplo, nuestros sentimientos de amor, de aprecio, de cariño, de estima hacia la madre, inmediatamente lo evocamos con un corazoncito, con flores, porque ahí está toda esa dimensión tan profunda y tan grande de ese amor, de la experiencia del hijo, de la relación del hijo con la madre. Igual puede pasar nuestra relación con el papá, con el padre. ¿Qué signos pueden hacer visible nuestra experiencia de aprecio o de cariño o de respeto? Los signos y símbolos han sido muy sutilmente explotados por la publicidad, por la vida de consumo que nosotros llevamos. Sin embargo, tenemos que salirnos de ahí para entrar a lo profundo del misterio de los signos y símbolos en la vida sacramental. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante lenguaje, gestos, un apretón de manos significa mucho, y acciones. Todo eso también evoca nuestros comportamientos sociales y pueden significar toda una experiencia de vida sin necesariamente poderlos evocar con las palabras. Bien, pero llegamos a la dimensión teológica
de los signos y símbolos en la vida sacramental. Tenemos una idea completa de lo que es el sacramento. Falta por explicar su dimensión propiamente teológica. Los sacramentos son realidades sagradas, es distinto al signo que nosotros conocemos de nuestras realidades temporales. Es ya, fecunda en la realidad sagrada. Dios elige en Cristo ciertas criaturas, personas, palabras, gestos, elementos naturales para comunicarse a los hombres de modo que sea manifiesto a los creyentes, ya que se trata de sacramentos de fe que a un tiempo suponen la fe y la fortalecen. Lo primero que hay que decir es que el sacramento primordial y radical es Cristo, y esto se explica porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto significa que Cristo es el verdadero Dios de una manera humana y es hombre de una manera divina, lo cual quiere decir que el Dios invisible e inaccesible se hace visible y cercano en Jesús. El que me ve a mí está viendo al Padre. Este testimonio son con las mismas palabras del Señor Jesús. Juan 14:9. De ahí que Jesús puede ser considerado el sacramento por excelencia, en cuanto que Él es la realidad visible que nos expresa el misterio profundo de Dios, la experiencia de Dios. Esta experiencia, nos dice el Señor, quien me ve a mí, ve al Padre. Nosotros como cristianos tenemos que llegar a profundizar sobre esta experiencia del encuentro, de la mirada con el Señor Jesús. Nosotros lo contemplamos a Él, pero no solamente es contemplarlo con nuestros ojos físicos, hay que contemplarlo con el corazón. Y en esta contemplación de los misterios, de la profundidad de su palabra, meditar en su palabra, en su vida, en sus acciones, lo que hizo el Señor, lo que habló, a través de esa meditación y de esa experiencia, de esa relación de tú a tú con el Señor Jesús, podemos nosotros ver al Padre. Todo sacramento se ha de celebrar de tal manera que, al igual que Cristo, resulte ser una profunda experiencia de Dios, del Dios que se nos ha revelado de Jesús. El agente primero y principal en todo sacramento es Cristo mismo, de tal manera que el sacramento no es principalmente un acto del hombre que rinde homenaje a Dios, sino que es un acto de Dios para la liberación del hombre. El Cristo glorioso actúa en los creyentes en diversas modalidades de gracia. Por el bautismo los asume en su propio cuerpo, comunicándole en el Espíritu la filiación divina. Este tema de la filiación divina lo hemos abarcado en otro momento. Nos hacemos hijos en el Hijo. Por la confirmación los fortalece en el mismo Espíritu para que puedan confesarle ante los hombres. Nos da el Señor la gracia para dar testimonio ante los demás. Y por la penitencia, el mismo Cristo perdona sus pecados y les va sanando de las enfermedades espirituales. De ahí de la necesidad de la reconciliación del hombre consigo mismo, con los demás y con Dios. Por la unción, Él conforta a los enfermos y moribundos. Por el orden, consagra a algunos para que en su nombre prediquen, guíen y santifiquen a su pueblo. Y por el matrimonio purifica, eleva y fortalece el amor conyugal de la pareja humana. En todo esto está el crecimiento de la vida de la gracia, en todas estas realidades humanas. Todo este sistema circulatorio de la sangre de la Iglesia, que es la gracia de Cristo, mana de la Eucaristía, que contiene a Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo que da la vida a los hombres. Y Dios quiere salir al encuentro del hombre en su experiencia más fundamental, como hemos dicho anteriormente, en el nacer, en el bautismo, y el pasar a la edad adulta en el sacramento de la confirmación, el enamoramiento, el matrimonio, en la consagración al servicio de la comunidad
cristiana, el orden sacerdotal, la cotidianidad de la vida creyente, la Eucaristía e incluso el fracaso, la penitencia y la lucha contra la enfermedad, la unción. San Agustín llegó a hablar de 304 sacramentos. Ustedes recordarán que en uno de los encuentros que teníamos evocábamos en cómo en la historia de la Iglesia San Agustín también nos sale adelante y nos habla ya de 304 sacramentos. Entre ellos enumeraba, fíjense bien, la lectura de la Sagrada Escritura, la predicación de la palabra, el lavatorio de los pies, el cuidado de los pobres, etcétera. Pero poco a poco fueron destacándose algunos frente a los demás. Estamos en el siglo IV. Trento definió que los sacramentos de la nueva alianza no son ni más ni menos que 7. Fue el Concilio de Trento. Entendida esta afirmación más en sentido de designar la totalidad que el de hablar del número 7 como el dígito que sigue al 5 y al 6. Trento quiso afirmar que todos los signos a los que damos el nombre de sacramentos y solo ellos tienen hecho de eficacia sacramental, de esa vida de gracia que nosotros podemos encontrar. La Iglesia desde el principio bendijo el amor humano, que se reunió para celebrar la Eucaristía, pero necesitó tiempo para tomar conciencia de que era únicamente en esos ritos donde ella expresaba la forma plena de su fuerza sacramental. Y es a partir de este momento, a los demás signos que hasta entonces había considerado sacramento, empezó a llamarle sacramentales, signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos sobre todo espirituales obtenidos por intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican en las diversas circunstancias de la vida. Por ejemplo, son las bendiciones y las consagraciones de las personas o cosas, los exorcismos, etc. Ya a estas otras realidades la Iglesia le llamó sacramentales. Pero, ¿qué hay de la necesidad de los sacramentos? Así como la Iglesia ha afirmado que Dios se da con absoluta seguridad a través de los sacramentos, nunca ha dicho que se dé solamente a través de ellos. No hay un perfecto sincronismo entre el sacramento y la recepción de la Iglesia. La gracia puede preceder al sacramento, pero también el sacramento puede preceder a la gracia. Incluso la Iglesia ha hablado acerca del deseo, bautismo de deseo. Bien, Cristo desborda a la Iglesia y a sus sacramentos, no ha quedado prisionero en ellos, pero naturalmente del hecho de que la gracia también pueda obtenerse sin los sacramentos, no se deduce que estos sean superfluos. Sin Iglesia y sin sacramento, Dios actuaría de incógnito y precisamente por eso su acción sería tal vez más eficaz antes de expresar algo. Tenemos entonces la necesidad de la vida, de la gracia, del encuentro con el Señor, de ese encuentro profundo que hace que nuestras vidas lleguen a una total transformación. Dios habla a través de la creación visible, de esto nosotros tenemos que estar completamente claros. El cosmos material, lo que nosotros conocemos a través de lo que observamos, vemos y tocamos, como se nos dice en el Catecismo para la primera comunión, se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Basta entonces con que nosotros podamos ver, con que nosotros podamos observar a nuestro alrededor y descubrir la grandeza del amor de Dios, de su omnipotencia en la creación, pero sobre todo de su cercanía, que podamos nosotros descubrirlo,
cómo nosotros no podemos palpar una hermosa rosa con sus colores, con sus pétalos, y ahí palparla, tenerla tan cerca, en esa proximidad, podemos también palpar a Dios, porque Él se hace visible y se hace el encontradizo con nosotros. A través de toda esta fuerza simbólica del cosmos, de lo que nosotros hemos podido observar. Por eso San Francisco de Asís también exulta y alaba al Señor por toda la belleza de la creación y se confraterniza con la creación y con los hombres. Bien, vamos concluyendo con la meditación del Evangelio y decir, sembrar una semilla de paz, de perdón a nuestro alrededor, de unión, de fortaleza con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero sobre todo en nuestro propio corazón. Son semillas que en su pequeñez se encierra su grandeza y provecho para nuestra vida. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica, y recuerden que ya se aproximan dos grandes, acontecimientos muy cercanos a nosotros. El 1 de noviembre es la solemnidad de Todos los Santos y el 2 de noviembre la conmemoración de los fieles difuntos. Que los tengamos presentes en la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo, sacramento de Dios para el mundo. Por su encarnación, Jesucristo, el Hijo de Dios y verdadero hombre, se convirtió en la mayor señal, el sacramento absoluto de Dios. Él, como dice San Pablo, es la imagen del Dios invisible. Toda su vida es sacramental, pues Jesús concretiza, visibiliza y realiza la unión y la comunión de la humanidad con su Creador. Su vida es un misterio pascual, la alianza definitiva del pueblo con Dios. Jesús selló esta nueva alianza con su sangre derramada en la cruz. Usó un lenguaje simbólico para expresar esta inmensa prueba de amor, de donación plena de sí para la salvación del mundo. En el pan eucarístico, en el vino eucarístico, Él se hace sacramentalmente presente y torna perenne el misterio de la redención. Nosotros, seguidores de Jesús, miembros de la Iglesia, a partir de la lectura de la vida, de los gestos y palabras de Jesús, descubrimos señales y símbolos importantes que nos marcan y dan un nuevo sentido a nuestra vida, a nuestra comunidad y al compromiso con el mundo. Jesús envió para bautizar, para confirmar en la fe, para revelar la misericordia de Dios y reconciliar, para socorrer, consolar y bendecir a los enfermos. Él consagra como señal divina la unión oficial del ministerio de servicio religioso al pueblo de Dios, y como culmen de los sacramentos de la alianza, se ofrece como el Cordero Pascual para que sus discípulos se reúnan como familia humana en el sacramento pascual del pan compartido. Y así, entra en comunión con Él y por medio de Él, en la unción con el Espíritu Santo, vive en comunión con el Padre. Los sacramentos son medios concretos, sensibles, que nos facilitan recordar a Jesús, celebrar su presencia y su acción en nosotros. Por los sacramentos, todos nos proponemos vivir con amor como discípulos y cooperadores de Jesús. Por estas señales y símbolos especiales, alimentamos nuestra vida cristiana, nuestro compromiso con la Iglesia y nuestra misión de establecer el reino de Dios en el mundo. Agradecemos a Dios por la riqueza de las señales sacramentales. Son canales especiales de la gracia, caminos para iniciarnos, crecer y fortalecernos en el seguimiento de Jesús. Y nuestra Iglesia, con la gracia de los 7 sacramentos, es fortalecida para su misión de anunciar a Jesús,
santificar a los seguidores de Jesús y establecer el reino de Dios en el mundo. Vamos a tener ahora una rápida y panorámica visión de los 7 sacramentos, según la Iglesia Católica. Ellos están presentes en situaciones por las cuales pasamos en la vida y en funciones y acciones que ejercemos en la Iglesia y en el mundo. Los sacramentos en la vida del cristiano. Los sacramentos de la iniciación son 3: bautismo, confirmación y Eucaristía. Nacemos para la vida, nacemos también para la fe cristiana. Por el bautismo somos consagrados a Dios, iniciamos nuestro seguimiento de Jesús en nuestra vida de cristianos. Todas las iglesias cristianas parten del bautismo, por eso todos somos hermanos y hermanas en Jesús. Bautismo, el sacramento fundamental para todo cristiano. Es la puerta de entrada de todos los otros sacramentos. Es también el origen y fundamento de toda vocación cristiana. Como Jesús pasó por las aguas del río Jordán y fue llamado el Hijo amado de Dios Padre, así también, de la misma forma, todo bautizado que pasa por las aguas bautismales es también llamado bien amado.
hija, hijo bien amado de ese Dios Padre. Todo bautizado es ungido por el Espíritu de Dios, para que sea un instrumento dentro de la propia comunidad. El bautismo es un sacramento exigente. No es solo para el momento que lo recibimos, sino es para cada día, muerte y vida. Por lo tanto, también Él exige de todo cristiano que sea testimonio, también que sea portador de esa marca de Dios, que el bautismo no deja de ser un presente, un don de nosotros a Dios. A medida en que crecemos, teniendo el apoyo necesario, nos reafirmamos en nuestro caminar humano. Por el sacramento de la confirmación recibimos nuestro Pentecostés. El Espíritu Santo nos da firmeza en la fe, nos inserta en la comunidad eclesial y nos hace misioneros. El sacramento de la confirmación es un sacramento muy importante porque por medio de este sacramento, por la unción de ese sacramento, recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Y esa fuerza del Espíritu Santo nos lleva a vivir un compromiso más profundo como cristiano bautizado. Por eso, el confirmando elige una formación para que después de recibir la confirmación pueda ser un cristiano vigoroso, que pueda anunciar, denunciar, amar, seguir a Jesucristo a donde fuera. En su familia, en su profesión, en la sociedad, a donde viva, y también de una forma especial en su comunidad eclesial en la cual es formado y bautizado, y ahora se vuelve más fuerte en la fe por el sacramento de la confirmación. Nuestro crecimiento y salud dependen de una buena alimentación. De algún modo, sin alimento espiritual, desfallecemos espiritualmente. En la fe somos alimentados por la palabra de Dios, por la oración y también por la comunidad y la misión. Pero nuestro alimento privilegiado es la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento instituido por Jesucristo, en donde Él, tomando las especies del pan y el vino entre los varios alimentos que existían en la mesa, hace que este alimento, este pan y este vino se transformen en su cuerpo y sangre como alimento para la comunidad de los primeros discípulos, y se hace un memorial existente hasta hoy. Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía. Todas las veces que nosotros celebramos la Eucaristía, celebramos la memoria de Jesús. Este alimento es fuerza para nosotros porque también la Eucaristía es un misterio de Jesucristo en las apariencias del pan y del vino, que de hecho se convierten en el cuerpo y sangre. Ellos cambian la vida de la persona. Con su transformación cambia la vida de quien vive la Eucaristía de Jesús y al mismo tiempo es llamado a vivir en la comunidad, en la familia y en la sociedad de esta comunión con Dios. Nosotros diríamos la comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo en la vida de las personas, en la vida de los hermanos. Por lo tanto, la Eucaristía cambia el corazón de la persona y la hace discípula de Jesús, llevándola a repartir el pan eucarístico en la vida de las personas. Los sacramentos de la sanación son dos: la reconciliación o confesión y la unción de los enfermos. Cuando nos equivocamos, pedimos disculpas, pedimos perdón. Algunas veces tenemos que enfrentar un proceso, ser condenados y pagar por el error cometido. Como discípulos de Jesús podemos equivocarnos, pecar. Dios está dispuesto a ofrecernos siempre su perdón, su reconciliación. Un medio especial para eso es el sacramento de la reconciliación o confesión. El sacramento de la reconciliación es un encuentro con el amor misericordioso de Dios que nos reconcilia con Él. Es un momento tan humano que es un momento de falla, de duelo. Cuando ofendemos a una persona, nosotros vamos a pedirle perdón a ella, vamos a pedirle disculpas. Lo mismo sucede con Dios también. Solo que en la religión, en el Evangelio,
Es Dios quien viene a nuestro encuentro con su perdón, con su gracia, cuando la persona está realmente arrepentida. Y ese perdón nos viene a través de una señal, de un sacramento, señal de la Iglesia. El sacerdote que oye la confesión absuelve y pronuncia las palabras del perdón en nombre de la Iglesia, a la cual Jesús le dio el poder de perdonar los pecados y de reconciliar. En el momento que nosotros recibimos la absolución, el perdón de los pecados, nosotros nos reconciliamos con Dios, Él se reconcilia con nosotros, nos abraza en su amor misericordioso y con eso también como efecto sobre nosotros, nos sentimos reconciliados con nosotros mismos y particularmente reconciliados también con los hermanos que pertenecen a la Iglesia y que también hacen parte de esa gran comunidad que señala ese perdón de Dios para nosotros. Cuando alguien está enfermo y sufriendo, recibe tratamiento, apoyo y fortaleza. La Iglesia hace su parte revigorizando la fe de la persona enferma y para eso recibió del Señor el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de curación. Es un sacramento que va a ayudar al cristiano espiritualmente a fortalecerse en su estado físico de sufrimiento. Al recibir este sacramento, él recibirá el alivio espiritual y corporal, recordando también aquí lo que hace Jesús en la curación del paralítico. Cura al paralítico física y espiritualmente, perdonándole sus pecados. Entonces el sacramento llega directamente al enfermo, ayudándole así a aceptar y a soportar el dolor y el sufrimiento. Y también teniendo el apoyo de la comunidad eclesial, la comunidad cristiana de la Iglesia que reza por él, reza con él, ayudándole así a vivir este momento con mucha serenidad. Los sacramentos de servicio son dos: el matrimonio y el orden sacerdotal. Por el matrimonio se realiza el amor conyugal y se constituye la familia. La consagración a Dios del amor de los esposos es hecha por el sacramento del matrimonio. La familia cristiana tiene a Dios como centro y es una iglesia doméstica al servicio de la vida y del amor. El sacramento del matrimonio representa una diferencia muy grande para aquellas personas que solo lo hacen por lo civil, porque a través del sacramento del matrimonio, las personas buscan poner a Dios en su familia, buscan la creación de un lugar santificado, de un lugar en donde la presencia de los hijos representa un servicio a la vida, a la iglesia, a la sociedad. Es un sacramento capaz de construir un hogar cristiano. Es importante que nuestra realidad quede llena de iglesias que se llaman iglesias domésticas, que se construyen con la familia. Y que esta familia sea un gran testimonio de anuncio, de diálogo, de servicio a esta sociedad tan llena de separaciones. Algunas personas especialmente escogidas o elegidas asumen servicios para el bien del pueblo. La Iglesia asume a hombres llamados por Dios para quedar al servicio de Dios, de su pueblo, los valores del reino. Forman la orden de los presbíteros y sacerdotes como colaboradores directos del obispo. El sacramento del orden es un llamado de Dios que el joven siente en la comunidad eclesial. Entonces, la Iglesia capacita a ese joven, le proporciona estudios y después le confiere el sacramento del orden, que tiene una función muy específica dentro de la Iglesia, de la comunidad eclesial, que es la misión de enseñar, de santificar y de coordinar. El joven que siente este llamado de Dios hace parte de una familia que se llama Familia Presbiteral Coordinada por el Obispo Diocesano. Entonces el joven ahí, sintiéndose llamado por Dios, va a hacer vida comunitaria, no en su nombre, sino en nombre de la propia comunidad en donde él se sintió llamado.
Y el joven, esa persona llamada por Dios, tiene que recibir una capacitación muy profunda de saber coordinar, dialogar con personas, tanto internamente en la iglesia como también en la sociedad civil. Entonces, esta es una misión muy profunda, tanto para la iglesia y comunidad. Los 7 sacramentos están muy íntimamente ligados entre sí. A partir del lenguaje simbólico, a partir de Jesús, los sacramentos del Padre y la Iglesia, los sacramentos de Jesús. ¡Qué alegría saber todo eso! Y más aún, qué privilegio vivir esta inmensa riqueza de la gracia sacramental. Los sacramentos son una inmensa fuerza propulsora, alimentadora de nuestro seguimiento de Jesús a partir de la Iglesia y de nuestra misión evangelizadora en el mundo. Pero siempre tiene un más, sobre todo para quien tiene fe, vive el compromiso. ¿Por qué será que nuestro país, con tan grande número de cristianos y con esta carga energética fenomenal que son los sacramentos, es todavía tan inicuo, lleno de miseria, hambre, violencia, droga, discriminación, ricos avaros, líderes corruptos y hasta explotadores religiosos? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.